¿Cómo va? Buen día, buen día. Acá estamos un día más, las reinas de copas. Seguimos en versión mini. Versión reducida. En versión reducida, pero acá estamos como siempre representando, poniendo la mente, el alma, el espíritu y todo al servicio de la información, al servicio de lo que queremos brindar al mundo y aportar una semillita para el cambio que queremos ser, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos un viernes más. Yo no estuve el miércoles, así que raro para mí fue esta semana. Tuve otros compromisos el miércoles y fue muy raro no venir. O sea, me costó un pedazo de mi corazón estaba acá. Así que vamos a darle la bienvenida a Bren de Villaflor. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo estás, Dai? Muy bien. Muy contenta de estar acá nuevamente, estar contigo también, como el viernes pasado que ya estuvimos acá en la dupla. Y bueno, como decía ella, se te extrañó el miércoles, ¿eh? Oh, fue difícil. Extrañó a Romy también, que ya va a volver para la semana que viene. Bueno, María, que también está con sus cosas. El miércoles estuvimos con Nuri. Así que bueno, acá contenta nuevamente de estar compartiendo otro programa, otro viernes. Una semana intensa, unos días movidos. Está pasando de todo. De hecho, acaba de pasar algo. Acaba de pasar algo. Ya vamos a contar acá. Bueno, vamos a dar primero acá nuestro número de teléfono. Bien, nos acordamos al principio. Muy bien, estamos aprendiendo. Acá, no, del otro lado. Ahí está, lo logré. Tenemos el WhatsApp donde se pueden comunicar con nosotros, nos pueden mandar un mensajito, nos pueden mandar un audio, nos pueden llamar. Es el 11 3887 8362, 11 3887 8362 si están desde Argentina. Si nos llaman desde otro lugar, tienen que marcar primero más 549 11 3887 8362. No se olviden de visitar nuestras redes sociales, Improx TV OK, ahí nos pueden dar like, ahí pueden seguir todos los programas que salen aquí por Improx y también no olviden de seguirnos en @reinas_de_copas en Instagram y también en Improx TV van a poder seguir nuestro programa y bajar todos los episodios que tenemos hasta ahora. Muy bien. Formación muy completa. Lo voy logrando, ¿eh? Muy bien. Vamos aprendiendo. Un viernes más. ¿Qué onda esta semana? Movilizante. A mí sí. El otro día hablábamos un poquitito ahí con Nuri también dentro de las tantas cosas. No es lo único, pero bueno, se viralizó un reel del programa de Reinas de Copas, del programa de papá. Y bueno, se armó un tole. Sí. A mí me llegan las notificaciones al celular, porque yo tengo agregada también la cuenta de Reinas, y es como un montón. Es un montón. Sí. Pim. Todo el tiempo, cada 2 segundos está llegando todo el tiempo notificaciones, comentarios. Se armó revuelo porque, claro, es un recorte, ¿no? Es un recorte. Y bueno, como todo recorte es un minuto de un programa que duró muchísimo más. Sí. Y sobre todo también esto que hablamos el otro día con Nuri, ¿no? Del poder de la palabra, pero también esto de lo que decimos, la intención de lo que decimos y todo lo que se armó de atrás, porque a mí no deja de impactarme, aunque todo el mundo me dice, bueno, es parte de las redes, es lo que pasa, es parte del juego. El nivel de agresión en algunos comentarios, ¿no? Yo no soy muy amante de eso, para nada en realidad. No. Entonces como que también es parte de la sacudida. Uno se expone, por supuesto, estando acá, hablando, compartiendo, pero bueno, como compartimos desde el corazón, desde el amor y también con completa humildad, ¿no? De algún modo, porque siempre comentamos eso. Lo que hacemos, lo hacemos desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia. Entonces también es como parte de lo que siento que estoy aprendiendo también, ¿no? Como a convivir con eso. Sí, es impactante. Por eso te decía, ayer hablábamos con Bren y yo le decía, la verdad que no esperaba eso, digamos, esa reacción. Y me llamó mucho la atención como el nivel de agresividad de algunos comentarios, porque en realidad cuando, no sé, yo veo cosas que no me resuenan o simplemente lo dejo pasar, o sea, no sé, no se me ocurre frenar a decir algo agresivo a esa persona, porque quizás, bueno, es su opinión, es su momento de la evolución, es un momento de aprendizaje, es su punto de vista, qué sé yo, si no es el mío, está todo bien, lo dejo pasar, pero bueno, se ve que hay mucha gente que sí. Está bien. Sí. Sobre todo no habiendo mirado el programa. Claro. Completamente fue los comentarios. Ayer había alguien que justo entré, pues no estoy entrando a mirar comentarios, pero bueno, miro otros comentarios que me llegan por otros posteos y otras cosas. Claro. Entonces aparecen las notificaciones que hablaba del pañuelito verde y de no sé qué. Y
una cosa como completamente mezclando información y cosas que no tenía absolutamente nada que ver con el mensaje que se daba, ¿no? Claro, Entonces, por ahí estaría bueno ver que las personas puedan acercarse a ver el video completo, al menos de esa parte, que donde hay más información y donde se explica de qué se trata lo que se estaba comentando, ¿no? Mínimamente, si vas a opinar, mira el programa completo. Pero después, bueno, vamos a mandar mucho amor y mucha luz a todas las personas, para que a todos, ¿no? Nosotros, para que podamos tener tolerancia, total, comprensión. Sí, total. ¿No es cierto? Paralelamente también, porque esta es una partecita, hubo un montón de seguidores nuevos. Bueno, yo tuve seguidores, el programa tuvo seguidores, Reina, Simprox, y eso es para mí lo más importante, ¿no? Porque hubo un montón, aparte, más de 30.000 likes. Entonces también, más allá de los comentarios, esta es la idea, ¿no? Llegar a personas, poder expandir el mensaje a quienes les resuene, que se sumen, a quienes le aportamos ahí una semillita. Y tuve muchos comentarios muy lindos también por privado. Claro. Así que bueno. Sí, y además por más que las personas puedan o no compartir lo que uno dice, comparte o piensa o siente, es bueno, nosotros tratamos de traer una nueva visión, otra forma de ver las cosas. Quizá esa nueva forma de ver no te resuena, pero sí te abre la posibilidad a pensar que hay nuevas maneras, hay otras maneras de pensar, de hacer las cosas, de ver, ¿no? Empezar, como vos siempre decís, a ampliar la mirada. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos aportar. Totalmente. De hecho, a mí me pasó hace muchos años, más de 15, cuando no estaba en este camino. A mí la astrología me parecía una pavada y siempre me acuerdo y me parece muy interesante, y tal vez lo he mencionado acá, porque puedo comprender también a las personas que digo que no creen o que, por decirlo de algún modo, ¿no? Tienen otra mirada, porque yo estuve de ese lado, y la vida me invitó por distintas situaciones a ampliar, a crecer, a expandir, a abrir horizontes, y yo lo agradezco porque la verdad que yo tenía un nivel de creencias en ese momento que me acompañaban, y por distintas experiencias, muchos fueron, en mi caso, lesiones físicas. Yo suelo decir que nos da ahí como el aprendizaje donde tal vez más no duele o donde tal vez más necesitamos mirar o nos detendríamos a mirar para frenar, ¿no? Y entonces en mi caso el cuerpo siempre es como, yo siento mucha libertad en el cuerpo, como que lo relaciono con eso. Para mí cuerpo es libertad, movimiento y me encanta. Y cuando algo me frena y no me deja mover, han sido los momentos donde he tenido los mayores aprendizajes, muchas lesiones. Y bueno, la astrología en un momento de crisis me llegó y hoy es una de las herramientas que me encanta y siento que es un mapa. Entonces también eso poder entregarse a, bueno, a escuchar, a ver, a probar sobre todo. Claro. Yo siento eso, que se trata de probar, ¿no? Aparte, como vos decís, siempre en algún momento no sabíamos de algo y alguien nos contó, leímos, vimos. En general siempre es a partir de un otro que tuvo esa experiencia, que nos trae esa información y nunca le habíamos prestado atención y de repente, mira esto, no lo había pensado así. Y también la información llega en el momento que uno está apto, digamos, o está preparado o está necesitando que esa información llegue. Así que si pudimos aportar al menos a una persona que pueda ampliar un poquito la mirada, ya está. Bienvenido. Bienvenido sea. Así que bueno, muy movilizante esta semana, pero con muchos aprendizajes para todos y en realidad muy positivo. Muy positivo también. Muy positivo. Sí, hay que aprender a ver todo, la totalidad, ¿no? Total. Y eso es un aprendizaje para nosotros. Y la luz y la sombra, ¿no es que sí. Verlos todos. Es mi mirada de la vida, ¿no? Sí. Esto de ampliar y de ir asintiendo. Pero bueno, es cierto al mismo tiempo que impacta, ¿no? Somos seres humanos y nos impactan las cosas. Así que bueno, yo lo fui como que lo voy llevando bien. Y voy tomando un montón de cosas y al mismo tiempo sentí, por ejemplo, que tenía que regular la energía, como que estaba mucho ahí en el teléfono. Entonces, ayer, por ejemplo, decidí irme un rato largo a la naturaleza, que es algo que a mí me recalibra, me hace bien, ¿no? Como también esto. Y subí un posteo porque me vino eso, como en los momentos en que uno tiene mucho drenaje energético, te sentís muy cansada, muy cansado. Bueno, una de las maneras que está buena para mí para conectar es descalzate, caminar por el pasto. Estuve haciéndolo mucho estos días también, esto de... Porque yo tengo ciertos problemitas sensoriales, lo quiero confesar, por eso me dedico a lo que me dedico y hago integración sensorial, pero viste, tengo un tema con los pies y la tierra, no me gusta pisar, viste, descalzo en el piso cuando hay tierra, entonces siempre ando levantando los dedos, caminando medio así, pero en el pasto sí me gusta, viste, cuando está esponjosito. Así que estos días estuve bastante metiendo los pies en
en el pasto y en la tierra, porque se nota realmente la diferencia. De hecho, hay muchos estudios ya hechos, digamos, viste que a la gente le gusta lo científico. Así que hay muchos estudios donde, viste, te miden como los niveles o el latido del corazón y un montón de cosas que pasan a nivel corporal antes y después de pisar en el pasto. Y hay cambios físicos. Sí. Además de todo el cambio que uno siente energéticamente, ¿no? Pero bueno, somos vibración, tenemos electricidad, con lo que y siempre el descalzo, o sea, descargar a tierra nos va a reconfortar. Totalmente. Pensando también que aparte usamos siempre calzado con goma y cosas que nos aíslan, ¿viste? Sí, esa es otra. Ahora que lo traes de ahí, traten de descalzarse cuando puedan. Yo vivo descalza, en mi casa estoy siempre descalza y bueno. Por la calle no, pero trato cada momento que puedo. En la calle puede haber clavos, vidrios, no sé. Claro, más difícil, pero sí, eso, voy a la naturaleza y también esto que decías, a mí me hace bien tanto si tengo la energía baja como si la tengo muy alta. Como claro, te equilibra. Equilibra. Sí. Sí, pensaba también en no sé si son los chinos, los japoneses que usan, los japoneses son que usan calzado de madera. No me acuerdo. Capaz que es mucho más sano, ¿no? Debe ser mucho más sano. No lo he probado. No lo he probado, duro. La verdad que resulta que es un poco no lo sé. duro para los pies. Pero digo, en cuanto a esto de tener algo que te descargue, capaz que mejor la madera que el plástico, que la goma. No sé, por lo menos es un elemento natural. Vamos a investigar. Zapatos de barro. Para mí eso, descálcense y anden en patas más seguido. Ojotas de césped. Sería un buen emprendimiento, a nadie se le ocurrió todavía. Césped adentro, ¿viste? De tipo alpiste, adentro de la hojotita y que te crezca el pasto. No estaría mal, ¿eh? Habría que probarla. Habría que ver. Habría que ver, hay tantos inventos locos. No sé. Cual. Por ahí lo puedo patentar. Ya me lo robaron. Ya alguien en este momento está patentando el zapato con alpiste. Bueno, hoy el tema que nos convoca a mí me pega muy, muy profundamente. Primero porque nuestra invitada es una persona muy querida por mí, que conozco hace mucho tiempo, y es una persona hermosa, adorable, generosa. Y después porque, bueno, la música es algo que me atraviesa, siempre fue un motivo en mi vida para revisarme, para trabajar, lo sigue siendo, para crecer, de todo. Así que me parece que es algo que nos atraviesa a todos de alguna manera, la música, ¿no? No sé si es muy raro encontrar personas a las cuales no les guste la música, no las atraviese la música, cualquiera sea, ¿no? Porque hay distintos estilos musicales, pero no sé si existen, no, al menos yo no conozco personas a las cuales la música no las atraviese de alguna manera. Tal cual. No sé, ¿cuál es tu vínculo con la música? A mí me gusta mucho la música y soy mucho de conectarme. A mí me encanta bailar. Sí. Entonces, en mi caso, bueno, vos cantás, me parece hermoso cantar, pero bueno, lo mío es más con el cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces ahí me conecto desde ese lugar. Estoy en casa y me pongo una musiquita y conecto desde esos lados. Claro, pero viste esto, desde el cantar, desde el bailar, desde simplemente escucharla, quizá no todo el tiempo, ¿no? Hay gente que necesita tener música todo el tiempo de fondo. En mi caso yo necesito muchas veces el silencio, como ese contraste, pero sin embargo la música cala muy profundo. De hecho, cuando desde que somos bebés, las canciones de cuna, digamos, esto para dormirse, siempre está acompañado de la música. Totalmente. ¿No es cierto? Que es la vibración como más, que penetra más profundo. Y de hecho, lo mismo a las personas que nos encantan las cuestiones científicas, hay amplios estudios acerca de, por ejemplo, las formas que genera la música. ¿Viste? Cuando, por ejemplo, ponen una base con arena o con agua y entonces le proyectan la vibración de determinada música y se forman diferentes formas, ¿no? Sí. Algunas que son armónicas y otras que son totalmente disruptivas, ¿no? Y eso es lo mismo que nos genera la música en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Está probado que hay música que es de por sí sanadora. Tenemos la música de Mozart, que está comprobado que es sanadora, que tiene efectos potentes en el sistema nervioso, en el cerebro. Hay diferentes técnicas que se utilizan o métodos donde se utiliza música. Por ejemplo, está el método Tomatis,
Tomatis no me está el método Tomatis no me está pagando por decir esto, pero es una técnica que se utiliza, es una marca, digamos, que toma la música de Mozart y además cantos gregorianos y la voz materna y la filtra a diferentes hertz, y eso activa determinadas partes del cerebro para diferentes funciones. Hay otro método que se llama listening, que se utiliza en terapia ocupacional, que tiene un efecto similar, donde se utiliza música filtrada. Claro. Digamos, hay un montón de utilidades y de funciones que hoy por hoy se usan desde más lo terapéutico, de la utilización de la música, digamos, para diferentes funciones, digamos, para el habla, para la memoria, digamos, para personas con diferentes condiciones, mucho para niños dentro del espectro autista. Así que la verdad que la música es infinita, digamos, y creo que también es de tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Sí, pensaba en eso, ¿no? Es una conexión para mí también directo con el espíritu, ¿no? Es como, yo cuando pongo música, por supuesto, dependiendo de la música, claro. Pero bueno, hay un poco lo que va a traer la invitada, ¿no? Que también está vinculada con el tema de mantras. Sí. La conexión desde ahí y sí, tal cual que decías, ¿no? Tiempos inmemoriales y el ritmo y el cuerpo, ¿no? Se me lleva también como que, ¿no? A esos lugares donde si uno se conecta con la música puede tener sus viajes también, espirituales. Totalmente. Y sí, cómo la música te invita a moverte, eso es increíble. Es casi imposible con determinada música no hacer un movimiento, ¿no es cierto? O algo más rítmico, es como que no lo podés evitar. El cuerpo simplemente se empieza a mover. Es increíble lo que genera, ¿no? Y cómo uno podría o puede utilizar eso intencionalmente, ¿no es cierto? Cuando se siente más acelerado o está más arriba, la energía desequilibrada, cómo poder utilizar música para estar más calmo, o al contrario, cuando se siente muy para abajo, poder poner una música más rítmica que lo ayude como a elevar el nivel de actividad, el nivel de energía. La verdad que es algo que si uno se pone a investigar o se pone a utilizar, tiene múltiples utilidades, funciones, y es maravilloso a los lugares que podés llegar y todo lo que podés encontrar en la música, ¿no? Tal cual. Sí, incluso las frecuencias también están relacionadas, dependiendo de la frecuencia que pongamos con los chakras también, ¿no? Se equilibran, se armonizan. Yo estuve investigando un poquito de eso y lo estuve probando también en mí, ¿no? Poniendo distintos hertz. Sí. Y pensaba en esto me venía recién con esto del sonido también, el sound healing, que ahora se habla tanto, que es la sanación a través del sonido también, ¿no? Y el lenguaje por ahí, la armonización. Bueno, es amplio, da para mucho. Es muy interesante para mí el tema del sonido, de la conexión, de la música. Bueno, acá mismo tuvimos el maestro que nos trajo la música de los gongs, que fue espectacular, porque realmente, al menos en mi caso, yo sentí la vibración y estábamos a distancia, y no era que estaba preparado el sonido que él tenía como para esa experiencia, y sin embargo, ¿cómo llega? No me quiero imaginar lo que es hacer esa terapia en vivo, digamos, durante un tiempo. Es realmente sanador, ¿no es cierto? O movilizante, mínimamente movilizante, ¿no? Después también pensaba esto de los cuencos que se utilizan tanto, la vibración, tanta cantidad de instrumentos que hay, tanto aquí, digamos, que lo usamos en Occidente, como todo lo que se utiliza en Oriente, ¿no? Sí. Que también quizá la invitada nos va a hablar de la música de Oriente y de los instrumentos que allí se utilizan, y cómo también fueron utilizados desde hace muchísimos años, siglos, para sanar, ¿no? Desde ya que la música se utilizaba en las tribus, pero bueno, la música siempre, y los instrumentos y los cantos tribales se utilizaron también para sanar el espíritu. No eran simplemente entretenimiento, sino que tenían un profundo sentido de sanación para la comunidad, para las personas. Y eso era muy importante, ¿no? El canto, y ese canto compartido, esa música compartida entre todos, cómo generaba unión y sanación. Sí. Se utilizaba y se sigue utilizando. Yo he hecho ceremonias de temazcales. Bueno, hay otras ceremonias, no he probado con viajes con ayahuasca, pero hay cantos, ¿no? Que acompañan. Así que, bueno, es algo que tenemos también al alcance de la mano. Es algo que es simple, que es poner un play a veces. Así que, bueno, también una herramienta más acá que les estamos compartiendo, y hoy va a venir ahí a contarnos. Yo ya tengo ganas de que... Sí, se me ocurría también...
que a veces también estar atentos a qué música nos rodea o cuál es la música que está de moda, ¿no? Y qué realmente cuál es el mensaje que nos está dando, ¿no? Sin ánimo de juzgar o ¿no? Uno puede ir a bailar y puede poner la música que quiera, pero por ahí estar atentos a que la música que nos rodea, la música que escuchamos, nos está interpelando, está actuando sobre nosotros. Seamos conscientes o no de ello, ¿no es cierto? Esa vibración de la música, de la letra, de las palabras, ¿no? Ustedes hablaron de la importancia y del poder de las palabras el día miércoles. Y bueno, esto de las palabras, ¿no? ¿Y qué palabras estamos escuchando? Aunque no nos demos cuenta, eso está de fondo y está entrando en nuestro inconsciente y nos está actuando en nosotros. Entonces, a veces, la música que está de moda y uno se le queda la canción y la va cantando, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se está grabando? ¿Qué es lo que se está diciendo a sí mismo? Me parece que es importante mínimamente empezar a escuchar, realmente empezar a tener conciencia de qué es lo que elegimos, de qué es lo que está a nuestro alrededor, para saber, al menos saber que eso está teniendo un efecto sobre nosotros. Total. Queramos o no. Y entonces ahí, conscientemente y en libertad, poder elegir si es lo que realmente queremos, si es lo que realmente queremos escuchar, si es lo que realmente nos queremos decir o que nos digan, o repetir luego, porque eso queda en el inconsciente y de alguna manera sale. Y entonces por lo menos estar atentos para elegir libremente si es lo que queremos o no. Si después lo elegimos con conciencia. Pero a veces viste que está en todos lados. Uno entra a un negocio y está determinada música. Vas por la calle y escuchás esa música, ¿no? Y es como que todo el tiempo está por todos lados. Y hay músicas que aparte son más pegadizas. Yo me doy cuenta, esto que vos decís, yo como que tengo ese registro y se me pegó un tema, pum, pum, pum. Y estoy repitiendo una letra y me doy cuenta y digo, mira lo que estoy diciendo, se me pegó este tema. Claro. Y bueno, Claro, ¿viste? ¿No? Al menos registrarlo, como Al menos dice Dai. registrarlo. Porque aparte todo lo que entra por nuestros sentidos, ¿no? Es súper importante. Yo hace varios años cuando me dijeron esto fue, bueno, fíjate lo que lees, fíjate lo que escuchás. O sea, por todos los sentidos, lo que ingerís, lo que entra por nuestros sentidos, porque eso tiene una repercusión directa. Y el tema de lo auditivo, yo tengo bastante sensibilidad auditiva. Tengo problemas sensoriales, tengo cuestiones sensoriales, por eso me dedico a lo que me dedico, lo vuelvo a repetir, así que tengo también cuestiones a nivel auditivo, tengo mucha sensibilidad auditiva y siempre pensé, ¿no?, que a veces es bastante tortuoso, entre comillas, la cuestión auditiva, porque es algo que no podés apagar, ¿no? Porque si de última tenés una cuestión a nivel táctil, bueno, te alejas un poco del que no te toque, ¿no? Te pones una ropa que no te moleste la textura, lo podés ir manejando a mi criterio, ¿no? Lo visual, bueno, de última mirás para otro lado, te pones anteojos, cerrás los ojos si no querés ver algo, por así decirlo, no algo que te pueda llegar a impactar desde lo visual. Pero lo auditivo, ¿cómo haces para bloquearlo? Es imposible. Es un sentido que está permanentemente abierto. Total. Entonces, cuando, no sé, hay un sonido, una música o algo que para la persona es disruptiva, es bastante tortuoso. Lo he vivido a mí me pasa, toda la vida. Yo tengo oído muy sensible. Sí. Yo a veces voy por la calle, ahora me tengo que comprar taponcitos de siliconas, pero también me pasa, con sonidos, a veces con los colectivos, con los medios de transporte. Sí. Así que te entiendo, Dai. Y la famosa moto, pa, ¿qué pasa con él? Que cómo me gustó ver esa noticia en donde... creo que fue en Tucumán, pusieron todos los caños de escape y con una aplanadora ¡buen! Y los pasaron por arriba y los aplastaron todos y fui muy feliz viendo esa imagen, ¿no lo viste? No. Creo que fue en Tucumán, porque como que está penado, en realidad no se puede detener la moto con esos caños de escape. Sí. Le sacaron a todas las motos que tenían esos caños de escape, las sacaron, los pusieron todos así en la calle y con una aplanadora ¡buen! Los aplanaron a todos. ¿Eres vos? Sí. Fue muy interesante de ver. Hubiera querido yo misma manejar esa aplanadora. Manejar la aplanadora. Sí. ¿Sabés qué felicidad? Manejar la aplanadora. Tenemos unos mensajitos. A ver, tenemos a Eliana Grabowski. Ay, mi amiga Eli. Creo que Lau también la conoce. Creo que sí. Dice, hola bellas, calzado barefoot. Lo más parecido a andar descalzas. Ay, lo voy a investigar. ¿Cuál es? No sé cuál es. Creo que lo vi. Creo ¿Sí? que sé de qué habla, que son como unos guantecitos. Ah, sí. Para el pie, me parece que es ese. Lo voy a investigar, porque amiga. He visto cosas. Metes el pie como si fuera un guante y es... Igual vos sabés. No lo probé. Y vos sabés cuánto calzo y cuándo cumplo años, amiga. Falta, para agosto falta. Falta.
A ver si viene una fecha antes. Y después Jorge Ortiz, mi gran amigo y nuestro fiel seguidor. Sí, qué lindo. Nuestro fiel radioescucha sería. Buenos días, reinas. A mí me tranquiliza bastante escuchar a los monjes tibetanos cantando mantras. Es muy tranquilizador para mí. Sí, hermoso. A él le encanta todo lo que es los monjes, lo budista. A mí también. Me encanta. Está bárbaro. Aparte, sí, lo que decía, está probado científicamente que estos cantos de los monjes tienen un efecto profundo sobre el ser, sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso, así que es sumamente recomendable. La flauta tibetana tiene un sonido bellísimo también. A mí, ¿sabes cuáles me gustan también? Las flautas, esas que son más como nativas americanas. Okay. En un tiempo estuve a full escuchando. Yo no sé si... Yo creo que en otra vida... Seguro. Estuve Seguro. por ahí porque me transportaba bastante y lo usé un montón. Pero viste que también cada uno... ¿Y vos andás a tocás ver. instrumentos? Yo un poco el ukelele, Ok. pero siempre fui bastante vaga para los instrumentos, digo la verdad. O sea, y creo que es un gran defecto de los que nos gusta cantar. Bueno, no Laura, porque Laura hace todo. Ella es completa. Pero creo que es un gran defecto de muchas de las personas que cantamos, que somos vagas para los instrumentos. Al menos en mi caso. Así Bueno, que sí, pero es algo que tengo pendiente. Tenés tu voz como instrumento. Sí, utilizo, digamos, el piano para las clases, para cuando doy clases lo utilizo para vocalizar, digamos, todo eso sí, pero después como tocar una canción y no. El ukelele nada más. Hermoso. El Hermoso. ukelele me encanta también. Sí, es un Es instrumento. muy lindo. No toquemos un tema sensible hoy. Bueno, que nos cuente ella misma entonces. Antes vamos a mencionar a nuestros auspiciantes, muy bien. Vamos a mencionar a nuestros auspiciantes que sin ellos no estaríamos acá, así que muchas gracias a Beckim, Innovación Continua, Cosmética Acá Capilar. estamos. Ahí tenemos el shampoo sólido y acondicionador sólido, que es el preferido de este programa de las reinas de Argan. Hermoso, te deja el cabello precioso, no está testeado en animales, no tiene parabenos, es sumamente natural, te queda precioso el pelo, estás ayudando al medio ambiente y también a las reinas que estamos auspiciadas por Beckim. Y también tenemos a nuestros nuevos auspiciantes de Creolerte, que tenemos aromatizantes textiles, el del psh, psh, que le podés ir tirando a todas las telas de tu casa. Y también tenemos el difusor, que lo podés poner en cualquier ambiente y entrás y sentís ese perfumito precioso. Tienen un montón de aromas diferentes para probar, así que los recomendamos, las reinas los usamos. Así que muchas gracias a Beckim, los pueden seguir en las redes para ver todos sus productos, pueden escanear ahí el QR y seguir a Beckim para ver toda la cartera de productos que tienen, que es impresionante y crece cada día. Y también, ya que estamos acá, recordemos que pueden suscribirse al canal, darnos like, darnos amor para seguir compartiendo este mensaje, para seguir expandiendo, para seguir apoyando. Tal cual, porque con cada like nos ayudan a llegar a más personas. También los temas que les interesen, pueden compartir el link de nuestro programa, pueden compartir directamente el programa, pueden entrar a Reinas de Copas y compartir directamente todos los programas. Así que con eso nos ayudan un montón a seguir creciendo, a seguir compartiendo y sobre todo a seguir difundiendo este sueño nuestro, ¿no? Este ideal de ir sembrando una semillita en las demás personas para poder ampliar la mirada, para poder conocer otras cosas nuevas que no conocemos, seguir aprendiendo nosotras también, seguir aprendiendo cada día. Me encanta porque Sí. cada invitada, cada invitado me abre, me enseña. Tal cual. Así que me parece hermoso esto. Es algo para nosotras. Primeramente lo estamos haciendo Totalmente. para nosotras. Así que bueno, vamos a darle la invitada, la bienvenida a la Bienvenida invitada. de este lado, porque ella ya está hace un ratito que llegó del otro lado. Claro. Ahí Lau se va. Hola, bienvenida Lau. Acércate Ahí se bien está hacia el acomodando. micrófono. A Si ver. querés puedes acercar el micrófono hacia vos también. Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí te escuchamos Buenísimo. perfecto. Podés acomodar la altura. Gracias. Podés bajarte si querés con la sillita. Dale. Qué O lindo, subir. qué lindo estar acá, qué emoción. Aparte me encanta, ya todo lo que escuché, súper compenetrada. Me encanta la energía del programa. Y hoy estamos nosotras, y no somos un montón en general, somos varias, pero bueno, Mucha energía femenina. mucha energía femenina, sí. Mucha emoción.
Bueno, gracias. También mucho cariño, nos conocemos, las clases de yoga para mamás con bebés, entre otras tantas cosas que hemos compartido. Sí. Así que bueno, muy contenta. Y bueno, ¿por dónde empezar, no? Acércate bien, ahí está. Sentía que todos los temas que ustedes iban tocando tenían que ver con lo que yo tenía ganas de contar, así que bueno, eso habla de una gran empatía. Yo me anoté acá, me traje como un machetito porque soy una persona de irme un poquito por las ramas, entonces para bajar un poco. Bueno, primero contanos, bueno, Lau, Ahmed, ella, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Cómo fue tu recorrido? Bien. Bueno, mi profesión de origen es maestra de música, profe de música, y trabajé muchísimos años en jardín, en primaria, y después, o sea, paralelamente, siempre viví el yoga desde muy joven. Y bueno, en un momento empecé a estudiar, embarazada de mi tercer hijita, en el 2009. Y bueno, y empecé a vivir estos dos mundos paralelos de la música y del yoga, que bueno, que son como pilares en mi vida. Y estoy ahora en un momento muy especial, por eso cuando vos me convocaste dije quiero hablar de eso, que es el poder unir estos dos caminos, ¿no? Que para mí es súper importante porque imagínense el universo que es la música, como venían hablando ustedes, ¿no? Los cantos, los mantras, los cuencos, todo lo que es las canciones, ¿no? Y el yoga, que también es otro universo. Entonces es como imposible de vivir y de adaptar todo, de explorar todo. No imposible, pero no te alcanza la vida, digamos, para recorrer esos caminos. Entonces, esto de encontrar una unión, ¿no? Decíamos, comparábamos la vida con la música, ¿no? Y la vida de la música, como que la música tiene su propia vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yendo un poquito también a lo teórico, que a veces está bueno, ¿no? Ir a lo científico, como decimos de alguna manera. Dice que la música está relacionada, o sea, ¿por qué hablamos de música y vida, no? Porque, bueno, el ritmo que vos hablabas de la danza y del cuerpo tiene mucho que ver con lo orgánico, la melodía más con lo emocional y la armonía, en todo caso, ya más con lo mental. Entonces es como completísima la música, por eso sentimos eso, más allá de que bueno, sentimos esto de que viene de otros planos, ¿no? Uh-huh. Y como que tenemos una antena y que cada tanto conectamos con esa... Para mí la música es pura espiritualidad, ¿no? Siento uh-huh. que por eso están tan hermanados estos caminos. Así que bueno, en el 2023 creo que les comenté que tuve la suerte de cumplir mi gran sueño de ir a India, estar un mes allá y bueno, estuve muy en contacto con estos cantos y... También ustedes hablaban de los monjes budistas, también tuve por estar en ceremonias y la verdad que es maravilloso, es tremendo y como un sacudón, ¿no? Energético también, claro. ¿No? Y bueno, cuando volví, procesando, que me costó mucho volver, porque yo decía que mi cuerpo estaba acá, pero mi alma todavía estaba allá. Pasa. Más allá de las horas de viaje, ¿no? Que te cambian el sueño y todo, es como que mi nena más chiquita decía, mamá, la casa huele a India, ¿no? Por los condimentos y los perfumes. Te trajiste todo. Y los instrumentos, claro. Todo que hablaban ustedes de lo sensorial, ¿no? Qué lindo. ¿Qué fuiste a hacer un viaje de música para allá o allá conectaste? No, yo tenía un sueño y quería ir con mi amigo Martín, uh-huh. Martín Ignacio, siempre lo veía él y yo salía de sus clases de Kundalini Yoga. Si bien yo soy profe de Hatha, tengo mi escuela que ahora les voy a contar, practico Kundalini Yoga con él los sábados a la mañana. Y bueno, bajaba de su lugarcito y siempre con las manos acá en mudra oración le decía, Martín, quiero ir a la India con vos. Y lo repetí tanto que se dio. Creando realidad. Funciona. Sí, claro. Sí. Sí, un día me llama Martín y me dice, Lau, tengo un notición. Y yo estaba dando clases. Ay, Martín, estoy dando clases. Después te llamo. Y bueno, yo igual cuando me dijo eso ya sentí, mi corazón sintió que tenía que ver con India. Qué lindo. Y bueno, él iba como coordinador y bueno, fue en el 2023, en febrero del 2023. Y bueno, maravillosa experiencia. Pero bueno, cuando volví era como, vieron esto de que uno ya cumplió el sueño y venía como un vacío, ¿no? De repente me pegó eso del deseo. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y levanto así la vista en el espacio, una sala donde que yo tengo donde transmito mis clases virtuales de yoga y veo una guitarra eléctrica.
con una funda medio rota. Bueno, cuestión que empezó a ver, ¿de dónde salió esta guitarra? ¿No? Fue como una señal. Y ahí, tuya no era. No, y ahí mi hija mayor me cuenta que había llegado esta guitarra, que era de la familia del novio, bueno. Me puse me la terminaron regalando y me puse a reciclarla porque estaba en condiciones muy precarias del tiempo, de estar ahí, ¿no? Y ahí empecé a cantar mantras y dije, bueno, vamos con la guitarra eléctrica. Claro, con la guitarra eléctrica, siempre rockeándola. Mi ser acuariano muy rebelde. Claro, sí. Rockeando mantras, claro, sí, claro. Rockeando mantras. Es la energía acuariana, viste, que de romper Me encanta. estructuras, sí. Y bueno, y empecé a armar un método, porque ¿qué pasa? Yo he ido a dar algunos talleres de mantras, ¿no? Cuando en la época de la pandemia, vieron que estábamos todos ahí adentro con mucho tiempo, yo hice la formación de formadores de yoga con la Federación Sudamericana de Yoga, lo cual me dio la posibilidad de poder armar mi escuela. Y en ese momento es como que se empezaron a abrir un montón de posibilidades, ¿no? Esto de la parte virtual, que por ahí, para mí, que tengo 50 y pico, no es tan natural como para los chicos, ¿no? Igual no parece, está nueva, Lau. Es increíble, ¿viste? Gracias, Dai, gracias. Igual convoqué a mi hija, a Ludmi, ¿no? Y ahí armamos un gran equipo, ¿no? Porque la escuela arrancó siendo virtual, porque en ese momento no podíamos hacerlo presencial. Claro. Así que bueno, fue todo un camino. Y ahí conocí mucha gente en esa formación de distintas provincias, vieron ahora es todo muy globalizado, distintos países, de distintos estilos de yoga también, que eso también te abre mucho, ¿viste? Y bueno, entonces me han invitado, por ejemplo, cerca de Rosario, en distintas escuelas, y he ido a dar talleres. Y claro, como buena docente, ¿no? Los docentes estamos siempre como viendo un poquito de las problemáticas y tratando de resolverlas a través de nuestros proyectos. Doy estos talleres y bueno, y recaudo mucha información, ¿no? Por ejemplo, esto de que mucha gente tiene cierto temor con los mantras, ¿no? Porque como que están en sánscrito y que son muy difíciles y que hay cierta solemnidad. Bueno, yo rompo con todo eso y bueno, lo planteo desde un lado más lúdico, ¿no? Más de exploración. De hecho, también he dado clases de yoga y voz, que bueno, vos has estado conmigo, sí. Y ahí planteamos algo que ustedes hablaron al comienzo, que tiene que ver con corporizar nuestra voz. Qué lindo. Y poder llegar a ese momento cuando éramos pequeños, ¿no? Donde el movimiento, el sonido, eran lo mismo, ¿no? Un bebito cuando empieza a descubrir sus manos y a emitir sonidos, es uno con el movimiento y con el sonido. Pero después, a lo largo de la vida, ¿no? Desde lo postural, cuando empezamos a desconectarnos, ¿no? de esta unión que verdaderamente somos, se pierde. Entonces, esta práctica de yoga y voz puntualmente apunta a eso, ¿no? A corporizar la voz y a volver a ese momento. Así que bueno, dando estos talleres me doy cuenta que, o sea, terminaba de darlos y me decían, bueno, pasanos la música. Y yo tenía todas grabaciones muy caseras y dije, bueno, es hora de empezar a profesionalizarme ya que quiero seguir por este camino. Y armé como una especie de selección, acá me traje el machete, de mantras y de canciones con un fin didáctico, lúdico. Va a terminar siendo también un oráculo, ¿no? Donde la gente pueda tener en estas cartitas toda la información para trabajar con ese determinado mantra. Es hermoso. Me encanta. Acá, Abre, que le encantan los oráculos. Doña Oráculos. Ya los va a tener. Sí, me encanta. Sí. Y me venía la pregunta para las personas que no saben qué es un mantra. Bueno, la palabra mantra significa instrumento. Y es un instrumento para aquietar nuestra mente. Yo tengo un querido amigo con el cual, Leo Skorodinsky, lo voy a nombrar, con el cual me formé en Nada Yoga, el yoga del sonido, y él decía, el canto de mantras, si hablamos de meditación, es como ir por la autopista, ¿no? Es como un beneficio, como llegás más rápido a un estado meditativo. Podés ir por abajo o podés subir la autopista. Usaba ese ejemplo que me parece re piola, y a través del mantra, que es este instrumento, intentar aquietar nuestra mente, que sabemos que no es nada fácil, ¿no?
Aparte, me parece que lo bueno del mantra es que como tiene una letra, tiene algo en lo que podés ocupar la mente. Esa es la idea. Claro, es más fácil, porque ya a la mente le das una tarea. Bueno, repetí la letra. Exacto. Y llega un momento que sos uno con el mantra, ¿no? Como pasara con la danza, ¿no? Sí. Porque ya sabemos que hay muchas formas de meditar. Yo a veces les digo a mis alumnas del profesorado, porque a veces está esto de la autoexigencia, no pude practicar, ¿no? Y yoga es una forma de vida. Tal cual. Y a veces tirarte en el pastito a ver las formas de las nubes es una forma de meditar, ¿no? Completamente. Y no solamente para los niños, para los adultos también. Si estás ahí presente en eso que estás haciendo, ya sea el canto, la danza, mirar el cielo, estás meditando. A veces es más simple de lo que pensamos o le ponemos mucha mente. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, yo vivo en un piso 17 y da al oeste, mi departamento, y está despejada la vista. Y tengo unos atardeceres increíbles. Yes. Y me quedo ahí, esos instantes que duran segundos a veces, ¿no? Cuando el sol se pone y... Para mí es una meditación, me quedo contemplando y... Fíjate que es simple, eso, ¿no? Tus ojos y la observación. Tal cual, es muy posible. Es otra de las cosas maravillosas que tiene también esto, ¿no? De meditar, conectar. A mí me hace muy bien. La respiración. Eso te iba a decir. A mí me hace muy bien, por ejemplo, conectar con la respiración. Sí. Hay momentos que sí que por ahí voy para el lado del canto, de otras cosas, pero hay momentos que simplemente me siento y respiro. Y observo eso. Tal cual. Sí, es útil también, al menos a mí me sirve mucho hacerlo a la noche cuando me acuesto, porque quizá en el día a veces no tengo ese tiempo de sentarme a solas, más, bueno, las que somos madres sabemos que a veces no es fácil con niños pequeños, pero en el momento donde te acostás, viste, simplemente conectar con la respiración, ya es conectar con ese ritmo. Vos sabés, Dai, que lo que estás diciendo me recuerda, yo me especialicé mucho en yoga para niños, vos lo sabés. Y en un momento fui a hacer una formación y la profesora dijo algo cuando arrancó a hablar que me quedó, ¿viste esas cosas que te quedan claro? Ella dijo, desde que nos levantamos empezamos a estar desconectados de nosotros mismos. Tremendo, sí, ¿no? Sí. Y empezamos a estar al servicio de los hijos, el trabajo, el horario, bla, 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 ¿no? Entonces esto que vos planteás de volver a la respiración a la noche, es como conectarnos. También lo podríamos hacer al revés, ¿no? Para no desconectarnos de nosotros mismos, respirar y conscientemente, o pranayamas muy sencillos, técnicas de respiración, para ya arrancar el día conectados con nosotros mismos. Porque bueno, somos mente, somos cuerpo, somos emoción, pero yo les digo a mis alumnos que vivimos mucho del cuello para arriba. ¿Viste los muñequitos de Luchetti que no tienen cuerpo? Son cabecita y mano. Bueno, yo digo... habitemos el cuerpo, ¿no? Y conectemos con el corazón, que es esto de pisar el pasto descalzos, ¿no? Conectar, volver al cuerpo, porque ¿por qué hay tanta ansiedad, tanto ataque de pánico? Por exceso de mente. Total. Exceso de estar en la mente. Y bueno, yoga nos propone eso, volver a unir, yoga es unión, esas partes que somos, que bueno... Suena muy bonito, pero sabemos que no es tan sencillo, ¿no? Porque estamos como bastante disociados en general. Antes de seguir, chicas, acá hay una encuesta que está bueno traerla, que está acá en la página, así que las invitamos a dar sus opiniones. ¿Te gustan los mantras? Sí, me encantan. ¿Los escucho en momentos especiales o nunca escuché? Acá yo ya voté, me encantan, sí me encantan. También. La verdad que sí. Y bueno... Lau tiene también ya preparados mantras, ya tiene grabadas algunas cosas. Está en proceso este proyecto. Pero ¿podemos mostrar un poquito? Sí, por supuesto. Bueno, Hacker, después cuando tengas preparado, sí, danos un ok, porque tenemos ahí algo para mostrar. Además, Lau tiene su escuela de yoga que se llama Siddhis. Sí. Que también después vamos a mostrar las redes y para que la puedan seguir, sus propias redes personales también, porque la verdad que lo que decía, Lau tiene un camino recorrido increíble y vuelvo a repetir, es una persona sumamente generosa. Yo la verdad que no sé cuántas veces te he molestado por diferentes cosas. Lau, me pasa tal cosa. Un placer cosa, para sí, mí, sí. Un placer. Y ella siempre está dispuesta, siempre está disponible, es muy generosa en la información, no se guarda nada. La verdad que lo tiene todo lo que tiene lo brinda. Es hermoso. Así que la verdad que el que se sienta, ahí está la escuela de yoga de Lau. En este momento entonces estás haciendo la formación. Sí. Ahora el sábado 18 de enero hay una asesoría que es para profesores de yoga, que es para conectar con la parte pedagógica, digamos, armar secuencias, Qué bueno. Conectar la identidad de uno
como profe de yoga, ¿no? Con Con su tus práctica. fortalezas y debilidades. Fortalecer la práctica, es un día intensivo, son 9 horas. Por la mañana vamos a estar haciendo práctica, corrección, un poco de biomecánica, todo eso. Y a la tarde vamos a estar gestando diseños de clases y trabajando con eso. Así que Che, qué bueno, está sí, buenísimo. La porque- verdad que sí, esto es nuevo, estoy Sí, sí. muy entusiasmada con eso. Y después se vienen cosas nuevas para este año también, aparte del profesorado, que dura un año. Se viene especialización de yoga para niños, que ya la he dado, pero bueno, de meditación y de yoga y voz, junto a Flor Topolián, que aparece también en los mantras cantando conmigo, como súper invitada, en realidad es un lujo. Ella vino a tomar clases de yoga y la voz conmigo, y digo, ¿pero en qué te puedo ayudar? Profe de canto, una genia. Pero bueno, ella quería justo conectar con el cuerpo, ¿no? Claro. Me dice, porque es todo muy mental, muy teórico, la estructura de conservatorio ya sabemos que es bastante rígida, por decir de alguna manera, así que bueno, terminó haciendo el profesorado y ahora estamos trabajando juntas. Mira, ahí tenemos este mantra que nos encanta. Qué Este fue el lindo. que habíamos mencionado la otra vez. Loka Samaxta, que canto con mi querido amigo Walter, que además me grabó en su home studio. Este mantra habla de la paz, es una especie de plegaria, de deseo de paz y de tranquilidad en el mundo, de amor. Por eso la imagen tiene que ver con eso, ¿no? De ser unos en este canto. Walter Cortés, un gran artista también de acá de la zona, de Berazategui, no sé si lo conocen. Me suena. Sí, él compone también, hermoso. Un buen invitado. Está bien pensado. Sí. Después está el otro que lo haces, de los que me pasaste, ¿no? El que haces a capela. Ahí el Idegüere, que Ese es hermoso trabaja también. energía femenina, Sí. es un mantra africano, porque mantras hay no solo hindúes. Claro, que uno En piensa todo el eso. mundo. Ah, este es. Este es hermoso, me encantó también. Ojalá de bueno. Y este nos conecta con lo femenino, con la sensualidad, el agua. Este es hermoso porque es todo así, a capela, Después precioso. aparecen unos soniditos de agua, que reales, y de instrumentos también. Es hermoso. Bueno, así que están todos súper invitados a que puedan ahí suscribirse en el canal de Lau y puedan escuchar los mantras. Quiero nombrar a personas porque mucho amor en este proyecto. Walter, su home studio, después los chicos que me producen, Bachi y Pablo también, otro Pablo que hizo las ilustraciones, así que es un trabajo en equipo como todo, ¿no? Como siempre. No, hermoso. ¿Y como- cómo se te ocurrió esto del oráculo? Bueno, la idea fue, yo seleccioné... Vamos a pedirle al hacker que nos baje un poquito el Seleccioné 12 mantras, mantras y canciones, y los agrupé como en tres subgrupos, digamos. El primero son mantras más escuchados, ¿no? Por Deva Premal, más Sí. occidentalizados. Este yo lo conocí por ella. Exacto. Me lleva ahí. Como mantras que los tenemos más escuchados, porque bueno, es un tipo de música, de sonido que también hay que darse tiempo para escucharlo y para aceptarlo. Yo por suerte he compartido esta música y todos me dicen qué bueno, gente que nunca había escuchado, que me abriste un mundo, me dijo una chica, ¿no? Así que bueno, re lindo, y es un poco la intención del proyecto. Entonces los primeros 4, entre los que están estos, que son los que ya salieron, y el de Saraswati también, que es muy bello, tienen esa característica, digamos, son como mantras más occidentalizados, por decir de alguna manera. El mantra tiene un texto que es sagrado, que no se modifica. Lo que sí podemos hacer, acá está Saraswati, lo que sí podemos hacer es ponerle una nueva música, pero Ajá. no generalmente se modifica el texto, porque es sagrado. Claro. Acá está cantando mi querida Flor también conmigo. Y Saraswati es la diosa de las artes, del conocimiento. Lleva el nombre de un río y nos conecta con el fluir también. Así que bueno,
Yo estoy muy emocionada porque ya estoy usando estas grabaciones para mis propias clases de yoga, así que... Ya tu propia música, es genial. Sí, es muy, muy fuerte. Flores de acá de la zona también, pero yo conozco una flor que hace música. Flor Topolián, Ah, es de Córdoba. Vino a estudiar. Hace unos años, perdón, me fui para ahí porque hace unos años yo estuve en Astina Pura y hice un curso de música devocional y conectaba con todo esto, y la profe, que se llama Flor también, ella contaba, me trajo cuando vos comentabas esto del conservatorio, ¿no? De Flor, que ella también tuvo una formación de conservatorio más académica y después empezó durante muchísimos años a estudiar con un profe de India, y decía que en el conservatorio los músicos en general primero les ponen como todo desde lo mental, pero no lo llevan tanto al cuerpo, como que es primero el instrumento y más mental, y que en India es al revés, ¿no? Como primero probalo, primero esto, quiero tocar un cuenco, ¿cómo se hace? No es la técnica como en Occidente primero, sino es probar el cuenco, claro, y después te paso la información. Experimentalo, claro. Y para mí es muy interesante. Es que India es como la tierra de los sentidos, ¿no? Lo que yo les contaba hace un rato, los aromas, los sonidos. Allá todas las tardes en el río Ganges se hace un ritual que se llama Arti, que es de agradecimiento, y eso va todo el mundo. O sea, es una cosa tipo 6, 7 de la tarde después de trabajar, con unos platitos con flores, con una velita, agradecer al río sagrado. Y bueno, esto ya es forma de la vida de ellos. Vos vas en un taxi, en un Uber, y tienen un altar, por ejemplo, en un kiosco, en claro, todos lados. Están como muy, muy impregnados de la espiritualidad, ¿no? Bueno, y la segunda parte del proyecto, para volver aquí, ya toma mantras más tradicionales, incluso acompañados, porque como verán en esta primera parte están con guitarra o a capela, por eso hablábamos de una mirada o una escuchada más occidentalizada. Y la parte del medio, este bloque del medio, toma mantras, si bien muy tradicionales y conocidos, como el caso de la Satoma, con una base de una tampura, que en este caso, como todavía tampura no me traje, es una tampura digital. Pero sí, que vienen, está bueno para el que le interese, vienen aplicaciones donde uno puede ir cambiando la tonalidad, el tema del el tempo y todo, y es súper fácil, accesible. Así que bueno, una está hecha sobre tampura. Después traje acá el Japamala para mostrar. Y hay un mantra de Lakshmi, que es la diosa de la abundancia, y que está grabado 108 veces. ¿Sí? El japa, ¿puedo contar un poquito? Sí. Acá me quedó medio... Sí, te quedó enganchado. Si no, sacate y vuelves a poner, ¿eh? No, estás más cómoda. El japa, igual no lo vamos a usar, simplemente era para que lo vean y contarles un poquito. Tiene 108 cuentas. Y es para recitar, ¿no? Esto que hablaban hoy, por eso todo lo que ustedes iban diciendo ya era como una anticipación de lo que venía. La repetición de la frase o de la palabra, ¿no? Se repite 108 veces, que es un número sagrado, y bueno, realmente uno entra en un estado especial, ¿no? Porque bueno, esto es como que la mente se va aquietando y va haciendo uno con el mantra, y bueno, y tenemos mantras para distintos temas, ¿no? Yo grabé, por ejemplo, el de Ganesha, que la tengo acá en mi remera, porque hay remera con las imágenes de los las vamos a mostrar. Ahora las vamos a mostrar. Trajo remeras, Lau, que son hermosas. Sí, fue un poco la idea, ¿no? La idea es siempre, yo como buena docente siempre tengo una idea muy didáctica, ¿no? Me gusta mucho esto de, bueno, que pregunto, ¿y esto qué es? Esta es la diosa Ochun del mantra Idegüere, ¿no? Y uno ahí ya va largando data, información para mí súper valiosa. Y bueno, que esté plasmado en una remera tiene que ver con eso, no tanto con lo comercial, que bueno, sí, obvio, uno vive, ¿no? Pero más que nada eso, que sea como didáctico. Y bueno, mientras se termina de grabar, el chico que me hace los dibujos me dijo, Lau, pero no esperes a tener todos los mantras, anda subiendo, vamos subiendo. Y bueno, hoy en día tenemos esa posibilidad de las plataformas, ¿no? Que antes como que tenías que tener el disco completo. Sí. Así que bueno, uno de los mantras que está grabado es de la diosa Lakshmi y está recitado las 108 veces para que las personas puedan tener una guía auditiva, ¿no? Es decir, bueno, va a explicar obviamente en la cartita cómo se trabaja pasando las cuentas, cómo meditar con el japa. Después, hoy hablabas vos de los Villa mantras de los chakras, que son los sonidos
Si quieren podemos hacer después una experiencia. Dale. Sí, claro. Ya que se extravió el ukelele. Ah, ya va a aparecer. Vamos a reemplazar la experiencia sonora. No, porque yo venía para acá y me olvidé el ukelele en el Uber. Así que por favor, señor Uber, lo necesitamos. Y la idea era abrir con el mantra de Ganesha, que Ganesha es la diosa que está acá, muy, muy famosa, muy conocida, que con su trompa va ahí abriendo y caminos, ¿no? Eliminando obstáculos. Pero bueno, como buena docente sé improvisar. Claro. Así que podríamos hacer una experiencia, si les parece. Sí, claro. Una armonización en algún momentito, que nos lleva unos poquitos minutos, con el sonido de cada uno de los chakras recitado, y podemos sumarle el mudra, que los mudras son los gestos, ¿sí? Tienen un valor energético también, y se imaginan juntos el mudra con el mantra, y se llaman villa mantras porque la palabra villa significa semilla. Es como una energía que estamos plantando y que después, bueno, a través de la práctica la vamos germinando, ¿no? Y va floreciendo adentro nuestro. Así de bello es el yoga. ¿Y si lo hacemos ahora, querés? Bueno. O pará, pero te quedaba todavía contar Claro, sobre... la tercera parte, sí. Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, después en esa segunda parte está también esto que conté, y Ramadasa, que es un mantra para la salud, que se utiliza mucho en Kundalini Yoga y que dura 11 minutos, porque es mínimo 11 minutos lo que tiene que durar. Y bueno, es un mantra que es muy sencillo, por eso acá elegí todos mantras accesibles para como una iniciación. Ojalá que haya una segunda parte. Sí, más cartas. Claro. Y este Ramadasa es para la salud, y uno puede trabajar la salud de uno mismo o también pedir como plegaria por la salud de alguien cuando lo estás recitando. Así que bueno. Qué hermoso. Sí, súper interesante. Y bueno, la tercera etapa del proyecto tiene más que ver con canciones o mantras canciones. Hay 2 mantras canciones, uno es Satanama, versión niños, me encanta. que lo voy a hacer con el armonio que traes de allá de India para que tenga un sonido más de allá, que tiene ahí los mudras con los deditos. Ese mantra trabaja los ciclos de la naturaleza, ciclos de la vida, que están todo el tiempo acompañándonos desde la respiración, las estaciones del año, los duelos, ¿no? Las etapas de la vida. Entonces, bueno, yo trabajando, ya que voy a nombrar a Munay, un lugar muy bello donde estuve dando yoga para niños. Ahí me acuerdo que este mantra era uno de los preferidos de los niños. Lo siguieron usando después, porque mi hija lo aprendió ahí, sí, lo reusaban. Sí, allá hay muchas experiencias maravillosas. Un lugar que lo googleen porque es bellísimo, vale la pena. Acá hay un comentario que quiero hacer porque es para vos, Lau, de Nuri. Nuri acá, una de las reinas, que dice: buen día, reinas, estoy muy feliz con la invitada de hoy. Amo los mantras, han sido uno de mis grandes despertares espirituales, sentir el amor divino a través del canto. Quiero ese oráculo ya. Ay, qué hermosa. Ayer le conté y ay, quiero estar. Cuando esté listo, vengo. Sí. Falta poco porque estoy en la última etapa de grabación. Así que... Aparte queremos que vengas con las cartas, con todo, y nos muestres. Sí, cómo se va a usar, ¿no? Sí. Esa es la idea. Sí, va a estar lindo, va a tener un código QR que te va a conectar directo con la música. Qué bueno. Así que sí. Bien, usando la tecnología para el bien. Se puede usar la tecnología para el bien. Totalmente. Y estamos entrando, ya en la era de Acuario, que es eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Tal cual. Y esto a mí, yo soy acuariana, vibro mucho con esta época. Me gustan mucho los cambios, creo que no les tenemos que tener miedo, ¿no? Que cuando se caen estructuras como se están cayendo hoy en día, claramente, políticas, económicas, claro, es porque ya cumplieron un ciclo. Y bueno, ¿vieron la canción Cuando pasa el temblor de Soda Stereo, que está ahí todo, ¿no? Bueno, hay que ver qué tomamos de lo que... de los cimientos y qué cosas nuevas vamos a construir. Me parece que estamos en un momento histórico maravilloso. Uh-huh. Es una mirada optimista. Sí, obvio. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, y la última, después tiene 2 canciones que no son mantras, súper amadas por mí, que bueno, una de ellas me dio y me está dando mucho trabajo porque es en inglés y es Across the Universe. Ajá. Que es una canción de cuna que también va a pertenecer a otro proyecto de canciones de cuna que estoy gestando. Así que bueno, esa canción bellísima de Lennon. Y después la otra es El poder de los sueños,
que es una canción de Alejandro Lerner y que bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De cómo meditar y cómo enfocarme y el Dharma, que es un poco el tema de hoy, lo que yo traje, ¿no? El Dharma es la misión del alma, ¿no? Y releía en un librito que lo traje ahí de Deepak Chopra, de las leyes espirituales, cómo darnos cuenta el Dharma, ¿no? La vocación, cuál es nuestra misión o cuál es la misión de nuestra alma. Él dice que cuando lo estamos haciendo el tiempo pasa, ¿no? Y estamos tan felices, ¿no? Pero aparte estaría bueno que ese talento, entre comillas, ¿no? O eso que uno le sale con naturalidad, tuviera una función de servicio, de ayuda a los otros. Entonces cuando se conjugan esas dos cosas, ahí es como que uno tiene certeza de que está en el camino del Dharma, que es encontrarle el sentido a qué vino nuestra alma. Yo nunca dudo que tiene que ver con el canto, porque lo que siento cuando canto es como tocar el cielo con las manos, entonces es muy fuerte. Y uno cuando siente algo tan hermoso, lo primero que querés es compartirlo. Tal cual. O poder ayudar a otros a despertar en eso, ¿no? Uh-huh. Que en realidad y también esto que lo tenemos todos, que todos si queremos podemos cantar. Por eso, bueno, a veces solos, a veces con un instrumento como decías vos, o con la ayuda ahora de la tecnología o de estas cositas. Así que bueno, re contenta. Vamos a la técnica. Dale, vamos. Bueno, los 7 chakras, supongo que acá se habla bastante de los chakras, que significa rueda, que son centros de energía, que están como una intro, ¿no? Sí, contá. Son centros de energía que están a lo largo de nuestra columna vertebral y tienen distintas funciones, están relacionados con las glándulas también, rigen temas físicos, también psicológicos, emocionales, y bueno, tienen un color, tienen una vibración particular. Se daría para otro programa hablar de todo eso. Vamos a ir directamente a la parte sonora y cómo alinearlos desde el sonido. Lo primero que vamos a hacer siempre que trabajamos es esto que hablábamos de los pies en la tierra, sentarnos en la silla, pero que los pies, porque yo soy bajita y a veces me quedan colgando. Por te decía, bájate la silla, porque ya te vi. La idea es que los pies estén apoyados en el piso y que enraicemos el cuerpo desde los pies y desde nuestros isquiones en la silla. Abramos el pecho, ¿sí? Vamos a cerrar un poquito los ojos y conectar con nuestro cuerpo a través de la observación con la respiración. Inhalamos profundo, llenamos pulmones, exhalamos y nos vamos a tomar un momentito para hacer un escaneo interno de nuestro cuerpo. Conectar con nuestros pies, tobillos, piernas, muslos, abdomen, cintura, espalda, pecho. Vamos a sentir toda nuestra columna desde la base hasta la coronilla. Vamos a sentir nuestras manos, brazos, nuestro cuello, nuestro rostro, oídos, toda la cabeza, el cuero cabelludo, y ahí, en conexión con nuestro cuerpo y con nuestra respiración, volvemos a hacer una respiración profunda, inhalamos, exhalamos, bien, y abrimos un poquito los ojos para ver los mudras. Mano derecha sobre la izquierda, vamos al primer mudra, esta sería la forma, ¿se ve ahí? Sí. En la base de la columna, y vamos a recitar su Villa Mantra, que es LAM. Inhalamos. Como un rombito, segundo chakra, su Villa Mantra es BAM. Inhalamos. BAM.
Pulgares adentro, cierro la mano en la zona del ombligo. El Villa Mantra es Ram. Inhalo. Manos juntas en mudra de oración dirigidas hacia el pecho. El Villa Mantra es Yam. Inhalo. Pulgares adentro, cierro la mano en la garganta. El Villa Mantra es Ham. Inhalo. En el entrecejo, el Villa Mantra es Om. Inhalo. Como una coronita en la cima de la cabeza. El Villa Mantra también es Om. Inhalo. Juntamos palmas arriba, bajan hacia el pecho y nos mantenemos en mudra de oración un momentito, recibiendo los beneficios de estas vibraciones. Y despacito vamos abriendo los ojos. Es hermoso. Aparte, ¿no? Qué simple. Y qué poderoso. Qué poderoso y que lo podemos hacer en cualquier momento, en un ratito en casa. Uh-huh. Lo podemos compartir con los niños. Nosotros las que somos mamás. Tal cual. Bueno, ¿no? yoga para niños funciona maravillosamente. Sí, les encanta a los chicos. Bueno, Nuri, que es otra reina que nos compartió acá este mensaje, ella da yoga para niños. La tengo que conocer. Sí, la tenés que conocer a Nuri. Bueno, Nuri, acá te traje una remera, aunque no te conozco, traje remeras para todas las reinas. Para todas las reinas. Así que ahora las vamos a mostrar. Que usar las remeras yogis. Sí. Las remeras del aula. Las vamos a mostrar porque aparte son con las imágenes de los mantras. Esta que yo tengo puesta es de futuros viajes y retiros que se van a hacer, porque hay nuevas. Bueno, va a haber noticias, va a haber novedades. Para todos los que quieran tener la experiencia. No solo a India, no solo a India. ¿Ah, sí? Sí, va a haber a otros lugares. ¿Más cerquita? Sí. ¿También? Sí. A Brasil, por ejemplo. ¡Ay, me encanta! Bueno, todo me encanta. Se viene muy también. pronto, así que la próxima les cuento. ¡Qué lindo! Bueno, acá voy mostrando. Vos contá, acá está la Ella diosa. es Ochun, una diosa africana que perteneciente al mantra Idewere, que decíamos hoy, el del agua, de la iniciación en el amor, en la sensualidad. Me Vamos a encanta. mostrar esta. Esta es la imagen del Loka Samaksta, que decíamos es el mantra de la paz, de la unión, ¿sí? De todos los pueblos, de que nos recuerda que todos somos iguales. Bueno, acá Ganeshita. Ahí él está él. ¿Lo canto un poquito? ¿Sin ukelele? Dale. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om
Gam Ganapataye Namaha. Hermoso. Aparte, Amo a Lau Ganesha. tiene una voz preciosa, dulce. Hermoso. Vamos a mostrar Bueno, este. Ese es del Reiki lunar, que lo doy también con canciones. Reiki lunar es un Reiki especial para la mujer. Lo doy con flor. Lo damos. La característica que tiene es que la iniciación es toda con canciones. Así que si quieren, prueben porque es hermoso el Reiki lunar. También tiene su imagen. Y bueno, y hay otra de Saraswati que están en la fábrica preparándose las remeritas. Bien, Qué vamos lindo. a tener más. O Sí, sea que sí. cuando tengas el oráculo te esperamos para que nos muestres, para que lo usemos. Bárbaro. Acá juguemos. La idea es que haya una presentación de la música también, así que por ahí vendría antes como para invitarlos. Genial. En algún lugar, en algún centro cultural, en algún espacio. ¿Y va a estar la música en vivo? Va a ser la música en vivo. ¡Ay, qué bueno! Así que esa es la idea. Se está gestando todo eso. Por eso hay muchas cosas. Pero bueno, bien. Wow, De este a poquito. 2025 Sí, se con viene todo. con todo. Sí, Con sí, todo. sí, sí. Bueno, qué hermoso. Sí. Así que bueno, invitadísimas para todo. Sí, sí, sí. Ahí estaremos. Recontra estaremos. Bueno, Bueno. qué lindo sentirse en casa. A verte, con Lau arreglamos ayer y me dijo, sí, voy. ¡Ay, una emoción! Bueno, yo soy muy entusiasta. Así voy perdiendo las cosas como el ukelele en el camino. Pero Ya bueno. va a aparecer, va a aparecer. Sí, va a llegar, va a Va a llegar. llegar. Va a Sí, llegar. sí. No va a estar perdido, va a Bueno, llegar. qué lindo tenerte acá, Lau. Un placer conocerte. Gracias, igual. La verdad, muy importante que lo compartí con todos mis alumnos, los grupos, las comisiones, para que empiecen a seguirlas, porque muy importante este espacio, me parece muy, muy valioso. Ay, muchas gracias. Y podemos entonces empezar a usar ya tu música. Obvio. En nuestras clases. Sí, claro que sí, un placer, Ay, hermoso. un placer. Después vamos a tener un regalito para Lau. Vamos a dar un regalito. Vamos a hacia armar un acá. regalito para Lau. Y ahora después nos vamos a elegir las remeras para nosotras Sí, y para las chicas. Para las 4. Sí, sí, ¿Son sí. 4 o 5? Somos cinco. cinco. Ah, para las 5, dale. Somos 3, 4. Y bueno, vamos a usar el oraculito tuyo? Qué El oráculo. lindo, qué Estamos emoción. acá cerrando los viernes con alguna Con el carta. Me oráculo. encantan los oráculos. Qué conexión, qué Sí, conectada. sí, sí, sí. Por Y eso cuando cuando me dijiste- dijo oráculos dije, quiero. Sí, sí, sí. quiero. Cuando dijiste, aparte, estoy preparando un oráculo. Mi fue hermana también hace increíble. astrología y da un taller hermoso. Cecilia Ahmed se llama, Arieslogía, síganla. Ah, bien. Ceci dio un taller hace unos meses, crea tu propio oráculo. Qué lindo. Y yo que hice un oráculo de Luis Alberto Spinetta con frases de sus canciones. Qué ¿En genia. serio? Porque lo amo a Luis. Y bueno, mi hermana también una genia porque es profe de plástica también. Esto, ¿no? La identidad de cada uno fusionando con el todo. Con- Hermoso. La vamos a invitar un astrología. día que nos cuente. Dale. Me encanta, Sí. amo la astrología. Bueno, y acá elegí este oráculo, que es muy lindo. Así que, oráculo de medicina del cristal. Qué Las belleza. Ya el cartitas título. hermosas, Sí. hermosas, muy chamánico, así que Qué precioso. ahí muy conectado. Bueno, acá vamos a mezclar. ¿Algún mensajito en particular? ¿Hay alguna intención? Si no, No, lo que bien. el universo quiera. Bien. Entonces Lo que nos ahí quieran decir. te invito a, si querés, a conectar. Bueno, hace un ratito ya conectamos con la energía de los mantras. Si querés cerrar los ojos, respirar profundo, dar una propia intención, alguna cosa que quieras recibir en este momento. Puedes crear tu propia intención. Y si no tenés nada en particular, puede ser, bueno, ¿qué mensaje necesito recibir en este momento? Puede ser también con qué energía conectar en este momento. ¿Cuál es el aprendizaje necesario para mi evolución en este momento? Algunas preguntas ahí. La que te resuene, la que quieras. Bien. Bueno, vamos con esta, a ver. Son cartas circulares aparte. Sí, me encanta. increíble. Desafío. Wow. Número 5, ahí el relámpago, muy acuariano esto, muy, ¿no? Muy mi energía. Alta energía, yo Para amo la- la energía de acuario. Bueno, voy a leerles el mensaje, estas cartas. Y Plutón entró en Acuario también en su momento. Hermoso, lo estaba esperando, lo dije cuando fue el programa, invitamos a un astrólogo y yo dije, estaba esperando ese tránsito, después de tantos años de Plutón en Capricornio, el momento de rompamos todo. Tal cual. Bien, Para crear lo nuevo. para crear lo nuevo, después de haber transitado toda esa caída de estructuras, ¿no? Como contabas vos, y bueno, si uno hizo ahí el trabajito, Claro. lo nuevo está... Si no trabajaste, te va a venir. Se te va a venir encima Y ahora sí, la caída de la Siempre es estructura. así. Hay que ir haciendo la tarea, ¿no es Tal cierto? cual, acompañando. Hay que ir acompañando, ¿sí no?
y no tenerle miedo al caos porque es la antesala de la creación. Claro. Es que es tal cual. Yo siempre digo un parto, ¿no? El parto se ve como caótico y después nace una vida. Ahí tenés y el artista igual, tiene su lienzo lleno de manchas hasta que define, Totalmente. o el músico lleno de sonidos Totalmente. desarmados hasta que... Entonces, Aparte es eso, es la dualidad. dejar de tenerle miedo al caos, ¿no? Y abrazar el caos, me parece re interesante. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en el medio de la tormenta, a veces es muy Es un difícil. desafío. Claro, es un Como Es dice desafío. esto Cartita. mismo, y es Ahí la está la polaridad tormenta. justamente de, bueno, hay un caos, pero después viene nuevamente ese orden y ese caos para Claro, seguir. no perder la visión de que es un momento y que es para algo. La Exactamente. antesala de la Confiar. creación, digo yo. Exactamente. Me encanta eso. Exactamente, está lindo. Bien, vamos al mensaje. Esta carta llegó a tu conciencia hoy porque actualmente estás atravesando un desafío. Muchas personas ven el desafío como desde un lugar como si fuera una experiencia negativa. Sin embargo, los desafíos nos proveen enormes oportunidades para el crecimiento y para el cambio personal. Los desafíos nos abren oportunidades, los lugares donde vos podés aprender lecciones y aprender, ¿no? Son lugares donde vos podés aprender lecciones y nuevos aprendizajes también. Si vos no tenés desafíos en tu vida, vos no tendrás crecimiento. ¿Has estado sintiéndote desafiado por alguna persona o situación? Tal vez el mismo desafío se te presenta una y otra vez en tu vida. ¿Has estado tal vez viendo un desafío como algo negativo? ¿Has tratado? ¿Estuviste peleándote con vos en un desafío que estés atravesando? Cuando un desafío llega, es importante encontrarte con él con una mente y un corazón abiertos. Este desafío te está enseñando algo acerca de vos. Así que pregúntate la siguiente pregunta, valga la redundancia. Hacete la siguiente pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué está mostrándome este desafío? ¿Cómo puedo hacer las cosas de un modo diferente? Es tiempo de abrazar la energía del desafío en tu vida y saber que si vos no aprendés esta lección ahora, esto va a volver como un desafío mayor más adelante. Vos estás siendo invitado a detenerte, dejar de huir de este desafío y abrazarlo con amor y con aceptación. En este lugar, si vos lo podés hacer, vos vas a crecer, vas a tener más fortaleza, más coraje y vas a volverte más fuerte todavía. El crecimiento no es siempre fácil y vos podés ciertamente experimentar dolores durante el crecimiento. Sin embargo, pronto vos te vas a sentir bendecida por una renovación espiritual. Frente al desafío, está en inglés, por eso... Claro, está traduciendo en vivo. Qué grosa. Es necesario estar atentos, abiertos, ¿sí? No mantenerse como a salvo, como si fuera algo de lo que nos tendríamos que salvaguardar. Cuando vos te entregás, cuando vos podés amar esto, cambios sorprendentes sucederán. No es tiempo de estar a salvo. Es tiempo de abrazar el desafío y conectarte profundamente a la sabiduría que te está mostrando. Bien, aparte con Tiene que ver- los tiempos que están corriendo. No tiene que ver con todo, con lo que charlamos, Sí, con sí, todo, sí, sí. creo. ¿No? Y con lo que estamos viviendo. con lo que claramente. estamos viviendo. Como lo que estamos viviendo. Esa Una magia de cosita- los oráculos, ¿no? Cómo hermoso. conectan con la energía siempre. Hermoso, hermoso, hermoso. Y acá hay una ceremonia para hacer y lo que se me ocurre es, quien quiera la ceremonia, nos manda un mensajito acá. Ujú, y se la deja enviamos. en los mensajes de Reinas Sí, de quiero, Copas. quiero. La ceremonia para que la hagan, para que anclen esta energía también. Así que bueno. Pero bueno. traducila, porfa. Sí, sí, sí. Sí, mandá la traducción, porque si no, los que no sabemos inglés estamos al horno. Bueno, se nos pasó el programa. Y en no un hablamos de chasquido. nuestro retiro. No hablamos de nuestro retiro, pero tenemos unos minutos aún. Tenemos unos Le minutos. contamos a Lau también, porque Ay, quizá a no ver. le habíamos contado. Algo vi Hacker, en, si tenés por ahí Instagram. el- Sí. Si el tenés flyer que el lo flyer quiera. del retiro, Qué Poner él siempre lo hermoso. encuentra. Él busca y encuentra. El, El hacker que es un busca, genio. encuentra. ¿Cuándo es? es el... 1, 2, 3 y 4 de marzo. Que es justo el fin de semana largo de carnaval. Decidimos ese fin de semana Carnaval para toda que la vida. claro, para bailar, no, porque para que las personas que en esa fecha, o sea, que no tuvieran vacaciones, igual pudieran ir
¿no es cierto?, se pudieran tomar esos días para ir y participar en este retiro que va a ser en un lugar espectacular, hermoso. Es un lugar, una montaña que es toda de cuarzo, Wow. así que la conexión allí, la energía y la conexión va a ser muy Y fuerte. el cuarzo potencia, ¿no? Hablando de vibraciones y de frecuencias. Totalmente. Y un retiro para, bueno, comenzar el año intencionando, descubriendo, reconectando con nuestro propio ser, recordando nuestro propósito, ¿no? Esto que hermoso que decías hoy, Lau, acerca del Dharma, del propósito en la vida. Me parece que es un tema también que está muy ahora, ¿no? También en tiempos de crisis uno tiene que realmente reinventarse y buscar cuál es su propósito en la vida, ¿no? Buscar realmente qué es lo que vino a hacer. Y es un buen momento para empezar en ese camino si todavía no lo empezaste, y si lo empezaste, para profundizarlo. Y puede ser para paralelo o sea, hay una transición, por ahí tenés tu trabajo, pero ya empezás a gestar otra cosa, porque Totalmente. estamos en épocas de varios trabajos a Sí. la vez, se cae Sí. uno, te sostiene el otro. Sí. Son épocas de adaptarse a eso, ¿no? E ir cada vez más hacia nuestro auténtico ser, hacia nuestra quién alma. somos. Exacto. Totalmente. Y hermoso. Bueno, a mí otra de las cosas que me encanta en la energía acuariana es la tribu, el colectivo, ¿no? Entonces esto para mí es lo bello de lo grupal. Todo es en equipo. Sí. Exacto. Yo estoy y de la sintiendo eso, sinergia. tal cual. Y acá en el retiro vas a tener la posibilidad de encontrarte con personas también que estén ahí estén vibrando en resonando. tu misma búsqueda, en tu Claro. misma frecuencia, y eso potencia muchísimo las Aparte experiencias. que sucede siempre que cuando te encontrás en un grupo de personas están en búsqueda de lo mismo, tienen desafíos similares, o sea, siempre se da Pero esa unión. está esa la parte sinergia. de viaje, de turismo, de aventura, más lo espiritual. Es un combo Es hermoso. maravilloso. Sí. Yo se los promociono. Sí, Es que es además, hermoso. es en una hostería que va a estar exclusivamente para nosotros. La comida va a ser preparada exclusivamente para nosotros. Todo natural. Ellos Muy tienen lindo. huerta orgánica. O sea, la comida está incluida. Venís súper renovado. Súper, todo. Está o todo sea, incluido. todo incluido en este retiro, así que no se lo pierdan, mándenos mensajito para que le pasemos más información, cualquier duda que tengan. San Luis, ¿no? En San Luis, Y algunas de las actividades van a ser, bueno, por en supuesto, carpintería. Ahí va a estar con las conexiones a nivel de la voz, va a haber constelaciones familiares, va a haber clases de yoga, va a haber conexiones pleyadianas, va a haber meditaciones cuánticas y mucho Tremendo. más. Eso como para algunos de los Sí, títulos. meditaciones en Tremendo. movimiento. Qué belleza. La hostería Sí, tiene hermoso. pileta, así que también vamos a hacer actividades en el agua. Van a tener tiempo también para disfrutar del lugar, que es hermoso. Y la época del año divina también. sí. Muy lindo. Estamos muy entusiasmadas. Ya No es queremos calor estar allá. extremo, ya empieza a estar un poco Sí. más. Hermoso. Nunca se sabe. Nunca pero- se sabe, pero Suele ser Pero nos va a una tocar linda hermoso, época en la sí. Sierra Marzo. Así que bueno. no, va a ser hermoso. Precios promocionales tenemos hasta el 15 de enero. Hay algunos precios y después hay otros precios promocionales Sí. dependiendo de la... Hay cuotas también. Vamos así a compartir, vamos a compartir. Así que el que quiera venir, que no se quede sin averiguar, sin consultarnos, porque hay muchas posibilidades para poder pagarlo. Pueden invitar a otra persona, pueden venir con su pareja, pueden venir También con amigos. animarse a ir solo, porque Sí. sabemos que Bien. vamos a estar ahí con un grupo Sí. que resonás, ¿no? No van a estar solos. ni son- Nunca, claro. Nunca. Pero viste Vamos que hay a gente que sí. nos... Yo he viajado Sí, sí, sola y sí. me encanta. A mí también. Pero hay gente que es muy, ¿no? Pero por ahí no coordinas con otro y bueno, saber que Bueno. uno puede tener esa experiencia. Un buen momento para desafiarse. Retiro solos también. Así que bueno, los esperamos sus mensajitos. Para cualquier duda que tengan, estamos para responder, para acompañar. Así que estamos muy emocionadas y entusiasmadas por este retiro. La verdad, con todo lo que va a haber, o sea, yo quiero ir para hacerlo también, ¿no? Para Claro, vivirlo. claro. Creo Aparte que- de coordinarlo. claro, Total. quiero vivirlo. Ahí dejamos, está la publicación, tienen información en nuestro Instagram, ¿no? Es para todas Reina- las edades, ¿no? Sí, mayores, por supuesto. Sí. Pero sí, a partir de... Pero adultos mayores, por ejemplo. Sí. Sí, Porque yo sí. tengo unas Que nos alumnas- contacten. Tengo unas alumnas que creo les puede interesar porque ya han ido a otros Qué lindo. y Sí. les voy a recomendar. Bueno, Dale. buenísimo. Tenemos ahí en el Instagram, está la info. Dale. Y si nos mandan mensajito, ahí le pasamos la información completa, bien de todas las actividades, los valores Sí. y todo lo que va a La incluir. publicación general está ahí, como Ujú. dice Dai, en reinas-de-copas. Y En después, Instagram. quien quiera contactarse en Instagram, están nuestros teléfonos también en la Sí. publicación de todas las reinas, De todas. así que a quien le quieran mandar mensajito estaremos respondiendo. Al que le vibre, le mandan. Claro. Así que bueno, estamos muy, muy felices Muy por esto. felices. Y Hermoso bueno, proyecto, Sí, chicas. las La verdad que, felicito. gracias. Estamos Lau. entusiasmadas. Divino. La verdad que sí. Bueno, vamos a Y acá cerrar hay un nombrando- mensajito, un último mensajito que es para Lau, no de lo había Valeria Gisono. Ay. Hola Lau, un abrazo, hermoso todo, dice. Ay, hermosa Vale. Otra profe de yoga también. Ah. Y
también hace de todo ella. Constelaciones, barras de Access, una genia. Acá somos así, todos hacemos Ho'oponopono, y Oh. integra todo el yoga. Eso es lo que me gusta, esa energía acuariana de integrar y de... Es hermoso. Hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso también. Sí, sí. Bueno, Lau, gracias. De Gracias, verdad, muchas Lau. gracias. Ay, qué rápido pasó, ¿no? Pasó Sí. volando, Sí, pasó volando. Hermoso. Bueno, yo confieso, arranqué con esto del extravío del ukelele Ay, sí. un poco tensa, pero bueno, con la fe de que ya lo voy a recuperar prontito. Por ahí no estuvo en la próxima cuando venga. Sí, el próximo programa con el oráculo ya. Lo vengo, Totalmente. me lo ato con con un candado. Esposa le ponemos al brazo. Pero bueno, es la personalidad de cada uno, ¿no? Yo venía ahí Totalmente. con varios bolsos de corazón con las remeras para compartirlas con ustedes y bueno, Qué lindo. en el lío se extravió el ukelele. Pero ya vi- aparece, se fue a pasear. La vida misma. Tal cual. Ya Se va fue a venir. pasear. Bueno, y agradecer también nuevamente a nuestros auspiciantes, a Bequim, auspiciantes. Acá Bequim. Acá estamos con, bueno, A Bequim y Criolerte. ambas. Criolerte, Bequim, Criolerte. Shampoo y acondicionador Síganlos. Argan, los amamos. Acá somos, como decimos, las reinas de copas. Usamos todo. Tenemos el perfume. Esto es espectacular, Ah, Lau, eso es tenés que hermoso probar. también. Esto Hay un montón es de perfume, productos. esto es perfume Me para el encanta. pelo. ¡Wow! Ahora le ponemos a la Es espectacular. No, hay de todo. Acá nosotros mostramos Algunos shampoo y productos. acondicionador, pero hay de todo, hay de todo. Sí. Una línea muy completa. Súper, súper recomendada. Así que bueno, nos veremos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por los mensajes. Muchas gracias por los amigos. Decía Sandra, chicas, pasen el mensaje a Lau. ¿Qué mensaje? A ver. El mensajito El de- este el de de Vale Vale. debe ser. Bien, bien, sí, bien. sí, sí, ahí está. Vale, bueno. mandó un corazoncito. Y bueno, el miércoles que viene nos vemos. Hay programa de constelaciones. Voy a estar hablando. Qué emoción. ¿A qué hora el ¿Qué va a ser? miércoles? A las 9:30. 9:30. Perfecto. El programa siempre es de 9:30 a 11, miércoles Miércoles y y viernes. ¿Qué va la a ser idea el en tema? principio es pareja, era lo que había Ah. anunciado. Vamos a ver con esto que se movió de papá, si surgen algunas preguntas. Puede ser. Vamos Hay a que ver ver. ahí. Siempre estamos abiertas a Abiertas modificar. porque se movió tanto con ese reel que si tienen preguntas que quedaron pendientes, si quieren traerlas, ponerlas en el chat, bueno, Sí, podría ser para hablar más del tema. también. Pero bueno, lo que yo había anunciado es el tema pareja, que Ujú. también súper convocante. Vamos a ver qué pasa con ese. Chan, chan. Movilizador. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a los amigos, a los que se van sumando. Los invitamos entonces miércoles y viernes a ver el programa, que puedan compartir con quienes quieran. Y bueno, nos estaremos viendo el miércoles. Que tengan un hermoso fin de semana. Y bueno, gracias a todos. Chau, chicas. chau. Adiós, adiós. Gracias. Hasta la próxima. Bueno.